Bueno, muy bien, aquí en esta clase vamos a aprender un poquito a manejarnos con el entorno Management Studio para ver cómo podemos operar con las distintas bases de datos que tenemos en nuestro motor SQL Server. Entonces, cuando nosotros abrimos por primera vez el entorno Management Studio, lo que nos aparece es esta ventana de conexión al motor que ya conocemos. Bueno, luego de colocar la clave del usuario SA, nos conectamos al motor y vamos a ver que allí tenemos en el explorador de objetos la conexión al motor SQL, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero trabajar con el motor y realizar consultas sobre la base de datos que estoy trabajando? Bueno, tengo dos maneras de hacerlo. Una manera es haciendo clic en la barra de menú, ¿sí? En la opción que tenemos aquí, New Query, hacemos clic y esto nos abre una nueva ventana de script para trabajar en la base de datos. Entonces aquí es donde vamos a colocar todas nuestras sentencias Transact SQL. Otra opción que tenemos para abrir esta ventana de script es presionar la tecla Control conjuntamente con la letra N, ¿sí? Presionamos Control más N y eso nos abre automáticamente una nueva ventana de script. Ahora bien, vamos a desplegar la carpeta Database y ahí tenemos las bases de datos que tenemos creadas en nuestro motor, ¿sí? En este caso tengo creada la base de datos Centro Médico y tengo creada otra base de datos que se llama ejemplo. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que por default, cuando nosotros abrimos el motor, la base de datos seleccionada no va a ser ninguna de estas, sino que va a ser la base de datos master. Fíjense que aquí arriba, en la ventana de script, me aparece el usuario SA que está conectado a la base de datos master. ¿Qué es esta base de datos master? Es una base de datos de sistema que almacena todos los objetos que nosotros vamos creando en el motor SQL. Fíjense que aquí arriba también está seleccionada la base de datos master. Entonces tenemos varias maneras de trabajar con nuestra base de datos que hemos creado. Entonces una de ellas puede ser seleccionar desde aquí arriba en el listbox desplegable. Podemos seleccionar la base de datos donde nosotros queremos operar, ¿sí? En este caso vamos a elegir, por ejemplo, Centro Médico. Entonces, fíjense cómo ya la ventana de script ya cambió a la base Centro Médico. Pero ¿qué pasa si nosotros cerramos? Vamos a cerrar el script, nos vamos a desconectar del motor y nos vamos a conectar nuevamente. Vamos a hacer clic en Connect, Database Engine y nos vamos a conectar. Vamos a abrir una nueva ventana de script y fíjense lo que ha sucedido. Otra vez nos ha seleccionado la base de datos master por default. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que la base de datos por default que nos aparezca para operar sea la que nosotros querramos? Bueno, en este caso nosotros vamos a trabajar con la base de datos Centro Médico. Lo que tenemos que hacer es ir directamente a la carpeta Security del motor, vamos a desplegar la carpeta Logins y vamos a acceder al usuario SA. Aquí está, vamos a hacer doble clic en el usuario SA, se nos van a abrir las opciones del login y aquí abajo en la primera ventana que nos aparece, la ventana principal de opciones generales, abajo en la opción Default Database vamos a seleccionar la base de datos por default donde queremos trabajar. Fíjense que estaba seleccionada la base de datos master, por eso nos abría esa base de datos cada vez que iniciamos una conexión. Entonces vamos a seleccionar Centro Médico, vamos a presionar OK, ya están guardados los cambios. Para que los cambios surtan efecto nos tenemos que desconectar del motor, vamos a cerrar esta ventana de script, nos vamos a conectar nuevamente, así, conectar. Muy bien, vamos a abrir una nueva consulta y fíjense cómo ya automáticamente la base Centro Médico es nuestra base por default para trabajar adentro del motor SQL Server.